la cárcel de La Tacunga, de Cotopaxi, y hay previstas otras visitas y otros encuentros, y tenemos una visión ya clara de las prioridades que tenemos. Todos los miembros de la comisión están trabajando activamente y tenemos bastante claro cuáles son las prioridades. ¿Y cuáles serían las prioridades? Exacto. La principal de todas es parar los enfrentamientos y las muertes. Eso es fundamental, porque de lo contrario no se puede hablar de los pasos siguientes que hay que dar. La pacificación demora mucho tiempo. La pacificación, para que sea real, va a llevar un proceso más largo. Pero para que esto se pueda dar, primero hay que intentar que no se den más muertes ni más enfrentamientos, lo que supone acuerdos internos entre los actores que están en conflicto. ¿Y qué tipos de acuerdos serían entre ellos? ¿Ustedes ya han tenido contacto con los líderes de las bandas o todavía no han llegado a ellos? Hemos tenido contacto con todos los líderes de las diferentes agrupaciones que están en la penitenciaría y en el litoral, y también en La Tacunga. ¿Y qué piden ellos? No, eso se lo vamos a decir después, cuando ya sea público, si es que logran acuerdos. ¿Y qué le ofrece entonces la comisión? No, la comisión no tiene mucho que ofrecer. La comisión lo que hace es ser puente y facilitador para lograr los acuerdos y poder trabajar en realmente cambiar las cárceles, la rehabilitación necesaria, los espacios, cómo se deben hacer. Todo el trabajo que hay que hacer supone una primera base fundamental, que es que no hayan enfrentamientos internamente. Y Sí, buenos días, Nelsa. Carlos Buenos días. Sacoto le saluda. Qué gusto poder compartir Encantada. con usted este espacio. Pero hay que conocer, y eso es importante para nosotros, ¿hay predisposición de los líderes de estas organizaciones a bajar las armas? Hay predisposición y están dispuestos a lograr acuerdos entre ellos. Bien, así es. Eso es muy positivo, y nosotros entendemos Así que es. hay algunos temas que tienen que manejarse con mucha reserva. Por ejemplo, lo que usted ha dicho, no podemos hacer público qué tipo de conversaciones están teniendo ellos, pero en su momento lo vamos a anunciar a la ciudadanía. ¿Cuándo podría llegar ese momento? ¿Ustedes tienen presupuestado algunos meses? ¿Cuándo podría ser? Nosotros tenemos 6 meses para trabajar, lo que quiere decir que tenemos que tener respuestas eficaces relativamente rápidas. 6 meses es un tiempo corto, y en esos 6 meses tenemos que avanzar. Por eso es que realmente estamos trabajando con mucha intensidad. Nelsa, ¿ustedes conocían sobre esta amenaza de un nuevo enfrentamiento para los últimos días de este año, o sea, en los próximos días? Bueno, eso es una amenaza que ha circulado en varios medios. Hay diferentes, diría yo, ángulos sobre la que la amenaza llega. Es una alerta y claro que la conocemos. ¿Y está todavía encendida entonces esta alerta, o tal vez ya ustedes han llegado para pacificar, como ha dicho también? Ya se han tomado medidas desde donde corresponde, que es el gobierno, que es el que tiene la posibilidad de tomar las medidas necesarias para que esto no se dé. Ya se han tomado medidas. Bien, en buena hora, en todo caso, porque lo que se espera es que la violencia no se vuelva a tomar las cárceles. Por lo pronto hay una sensación de tensa calma, sobre todo en la penitenciaría del Litoral, provocada, entre otras cosas, por la presencia de los militares dentro de los predios de este centro carcelario. Nelsa, uno de los temas que... Los militares son, diría, un requisito básico de entendimiento según los diferentes grupos. Ellos mismos solicitan que los militares estén presentes, curiosamente, para evitar enfrentamientos. Dentro de la penitenciaría.
dentro de, como dentro de los círculos que corresponde de acuerdo a la Constitución, porque el estado de excepción va a terminar, pero van a permanecer en los recintos carcelarios, ¿sí? ¿Van a permanecer exactamente en la misma disposición en la que están ahora, Nelsa? ¿No va a haber ningún cambio? No sabría decir si es en la misma distribución, porque creo que hay algunos pequeños cambios que serán anunciados desde las instancias gubernamentales correspondientes, pero no se retirarán los militares. Sí, por ahí leíamos un eso comunicado. Es una de las condiciones que los privados de libertad han puesto para que puedan avanzar en los acuerdos y puedan entenderse y no haya enfrentamientos. Sí, eso es importante conocer, y también sería importante saber a ciencia cierta si los militares van a continuar dentro de los predios de la penitenciaría, en este caso muy puntual, o van a pasar al filtro 1, porque lo que se entiende en el comunicado del Ministerio de Gobierno es que van a volver al filtro 1 donde ya estaban antes, cuando había caos y violencia dentro de la cárcel. Esa es una pregunta que la tendremos pendiente para alguna autoridad del Ministerio de Gobierno o Ministerio de Defensa. Nelsa, la semana pasada se dio paso al censo penitenciario. Se realizó el 21 y 22 de diciembre. Dado que al interior de las cárceles se sabe, no hay datos que sean, digamos, manejados de forma técnica. De hecho, un poco lo que nos daba a conocer Alexandra Mantilla cuando era directora de servicios o de beneficios penitenciarios es que no hay una base de datos organizada que permita conocer quiénes están verdaderamente tras las rejas, cuál es su perfil, por ejemplo, médico, cuáles son sus edades, su condición jurídica y demás. Este es uno de los problemas que ha detectado la comisión en sus recorridos en las cárceles. Es uno de los más graves, pero no es que el censo no se terminó, el censo realmente va a llevar 1 o 2 meses, porque la población penitenciaria son miles de personas y porque hay varios ítems que tienen que ser abordados, pero el gobierno no tiene claro la cantidad, el perfil y las circunstancias y hasta las penas de las diferentes personas privadas de libertad. Por ejemplo, el Consejo de la Judicatura da la cifra de 9.000 personas con prisión preventiva y 11.200 creo que tienen garantías pendientes. Entonces, eso es una cifra enorme, es casi la mitad de la población penitenciaria del país. Entonces, uno de los problemas más graves es el hacinamiento, es el hecho de tener 15 personas en un espacio donde deberían estar 3. Ese hacinamiento es también germen de muchas violencias. El hecho de que se pueda determinar más y se puedan las diferentes personas privadas de libertad estar en los lugares que le corresponden, no es lo mismo una persona que está en la cárcel porque no pagó la cuota a sus hijos y otra que ha asesinado a 2. Entonces, ese tipo de ubicación de las diferentes personas es importante, urgente y tiene que hacerse. También tiene que ver, para poder además abordar toda el área de rehabilitación y las posibles medidas que se tomarían a niveles de trabajo, a niveles de capacitación, para las diferentes personas que están allí. Cuando nosotros estuvimos de visita, salió una persona privada de libertad en silla de ruedas que decía que hace mucho tiempo que tenía que estar fuera y todavía sigue preso. Esas cosas hay que conocerlas bien, tenerlas documentadas y actuar con diligencia. Ahí interviene la justicia, intervienen los diferentes poderes del Estado. Nelsa, mucho antes de que se firmara este decreto para la creación de la Comisión para el Diálogo Penitenciario, el presidente de la República había firmado también 2 decretos para la entrega de indultos. Y una parte fundamental era la lista que tenía que entregar el Ministerio de Salud Pública sobre el estado de los PPL. ¿A ustedes les han entregado esa lista para conocer cuál es el estado de salud de los internos? No tenemos esa lista. Porque creo que pocos la tienen, pero lo que sí comprobamos es que, o oímos, es que hay muchas personas enfermas, sobre todo de tuberculosis, lo que indica que es una enfermedad
contagiosa, pero que tiene que ver también con desnutrición y con muchas otras faltas que hacen que es importante que los presos tengan. Entonces, la tuberculosis no es una enfermedad, yo diría que es así, en principio estaba ya casi controlada, pero aparentemente en los centros carcelarios es una de las más recurrentes. No sé claramente si es así o si es que las personas que con nosotros hablaron se refirieron mucho a los enfermos de tuberculosis. Eso, de nuevo, el censo lo tiene que dar. Sí, y justamente la tuberculosis es, como usted dice, no es una de las enfermedades más recurrentes, y sí llama la atención porque el tratamiento para tuberculosis aquí en el país es gratuito. Más aún debería ser en las cárceles, ¿no? Debería tener un control. Hay tantos gratuitos, empezando por el Seguro Social, y que no tienen los medicamentos, así que eso no garantiza. Pero sí es una enfermedad que está muy aliada con la pobreza. Ahora, y eso sí es muy grave. Exacto. Ahora, se había dicho que esta comisión iba a funcionar por 6 meses, pero que se tenía que tener ya un informe durante los primeros 15 días, durante el primer mes. ¿Ustedes lo tendrían listo ya en los próximos días? Sí, así es. Nosotros tenemos informes listos porque empezamos a funcionar, yo diría, antes de lo previsto. Tenemos una reunión plenaria el 17, donde estarán todos presentes, y tenemos reuniones todas las semanas. ¿Para cuándo entonces presentan ese informe al presidente? El 17 tendremos nuestra reunión plenaria y ahí te presentaremos el primer informe, 17 de enero. ¿Ya tienen también una idea de cuánto presupuesto van a necesitar? No. A medida que nosotros necesitamos, solicitamos a las autoridades correspondientes los recursos para movilización o para, sobre todo movilizaciones que estamos haciendo. Sí, a medida que los necesitamos, los recursos los tenemos. Y ahora, por ejemplo, el 17 vienen personas, del comisionado viene desde Nueva York, una comisionada viene desde Colombia, hay 3 comisionados que van a venir desde Guayaquil porque la sede, digamos, el foco está en Guayaquil. Entonces eso supone gastos de desplazamiento y también gastos de estadía para las personas que se desplazan, y esos son cubiertos a medida que nosotros solicitamos. 7 de la mañana con 17 minutos, estamos dialogando aquí en Caché Noticias con Nelsa Curvelo. Ella es presidenta y vocera de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación. Nelsa, dentro de lo que se puede hablar, porque sabemos, como usted decía antes ya, que hay temas que se tienen que mantener bajo reserva, había trascendido información respecto de que algunos líderes de organizaciones delictivas no estaban dispuestos a ser trasladados a otras cárceles. Y le pregunto esto porque desde hace algún tiempo ya está pendiente todavía el traslado de los principales cabecillas de estas bandas a la cárcel conocida como La Roca, que sería una cárcel un poco más, digamos, segura, con un poco más de exigencias y un régimen algo más estricto. ¿Es ese uno de los condicionantes para el diálogo entre organizaciones, que no hayan traslados? No, de nuevo es parte de lo que no voy a hacer público, pero lo que sí quiero significar que los traslados es un movimiento de ajedrez, porque los traslados tienen que ver también con los aliados de los diferentes grupos y suponen cambios internos bastante fuertes, no solamente el traslado, sino también cómo se mueven los diferentes grupos en los centros carcelarios. Entonces es algo que tiene que ser visto desde los servicios de seguridad, desde los servicios desde los derechos humanos, de diferentes ángulos. No es un tema tan simple. No es solamente que yo saco una persona de aquí y la pongo allá, es bastante más complejo que eso. Ciertamente, y se ha conocido desde hace algún tiempo ya que hay una resistencia tremenda a ser trasladados, porque claro, cuando una organización delictiva está ya constituida y se mueven sus piezas, estos integrantes que son enviados a otras cárceles generan resistencia en esa población que recibe a este nuevo integrante. En efecto, es un tema
bastante complejo. Nelsa, ustedes Yo tenían... quisiera simplemente decir que no se puede asimilar toda la población privada de libertad a organizaciones delictivas. Creo que esa generalización, primero generaliza rápidamente haciendo un grupo de buenos y malos, y no es así. Es decir, en la cárcel hay miles de personas que no pertenecen a ninguna organización delictiva, que han cometido delitos y están allí, pero no son parte de organizaciones delictivas. Pero como cada pabellón está identificado con un grupo u otro, las personas que pertenecen a ese pabellón están también identificadas con esos grupos, porque si no lo están van a sufrir represalias o van a recibir castigos o van a recibir a veces hasta palizas o muerte. Pero no son todas las personas privadas de libertad que pertenecen a organizaciones delictivas. Creo que eso hay que dejarlo clarísimo y que hay que prestar mucha atención, porque si no, como que damos una fuerza impresionante a algo que no es exactamente así. Entonces, nuestro trabajo consiste de verdad en humanizar las cárceles, en hacer que las personas privadas de libertad puedan reintegrarse a la sociedad, que la rehabilitación sea una realidad, y hay muchas propuestas desde diferentes ángulos, desde los ministerios, desde las organizaciones que trabajan en las cárceles, desde la academia, que son excelentes y a las que hay que sumarse, y otras que nosotros estamos ya como aglutinando. Y todo esto tiene que significar un cambio profundo, un cambio de sistema, porque lo que se está tratando de lograr es la seguridad. Y la seguridad en las cárceles y la seguridad en las calles en el país. Es decir, no es solamente el problema carcelario, está íntimamente relacionado con lo que sucede en los barrios en el país. Y lo hemos visto. Lo hemos visto con lo que sucedió en Manabí. Hay muy malas escuelas cuando suceden cosas tan graves como las que sucedieron en la penitenciaría. Muchos después, o algunos, intentan imitar y hacer las mismas masacres que los otros han hecho, y nos convertimos en escuela. Entonces acá hay que tener un poco de cuidado, porque es un problema que tiene múltiples raíces y que se manifiesta de diferentes maneras, y que curiosamente también tiene que ver con la economía. La mayor parte de personas privadas de libertad provienen de los estratos más pobres de la sociedad. Entonces ahí hay todo un trabajo mucho más largo que hacer. Si una población no tiene educación, no tiene medios de subsistencia, no tiene una buena comida, a veces es fácil caer en empresas, en trabajo llamado entre comillas, que le dan recursos de los cuales después no se puede salir. Y es que entonces, es mucho más fácil caer en esas redes, ¿no? Cuando no se tiene que comer. Claro, cuando usted no tiene recursos, cuando no tiene trabajo, y esto le da ciertos recursos rápidos, después el problema es que no se puede salir. El problema es que una vez que se entra no se sale. El problema también es que los diferentes grupos que sí trabajan en el narcotráfico desde hace 4 años no son pagados con dinero sino con droga. Entonces ahí el círculo es peor. ¿Por qué? Porque tienen que vender la droga para tener los recursos. Entonces ahí todo el tema del narcotráfico, del microtráfico y de todo esto se vuelve un círculo que depende unos de otros. Por eso digo que el problema es sistémico, que tenemos que tratarlo con cuidado, que es muy fácil condenar, pero le puede caer a uno lo que está diciendo, y que tenemos que empujar todos, porque es un problema del país, es un problema de tratar de lograr seguridad y paz, pero la paz requiere justicia. Sí, Nelsa, y aquí le pregunto porque justo el ejemplo más reciente, lo que pasó este fin de semana,
delincuentes abrieron la cortina de una casa y empezaron a disparar y asesinaron a un niño de 13 años e hirieron a otras 2 niñas. Resulta que estos hombres estaban buscando a la mamá de estas niñas, que hace algunos meses había salido de la cárcel y que se dedicó nuevamente a vender droga. El niño también era utilizado para la venta de droga. Entonces, usted ha reconocido algo, es un problema sistémico, ¿no? Que hay que atacarlo por todas las raíces que tiene. Y uno de los principales problemas también es la educación y la economía, como usted ha dicho. ¿Cuál es el papel que está jugando en este momento el Ministerio de Educación, por ejemplo? Bueno, esa pregunta hay que hacerse al Ministerio de Educación. Yo le puedo decir, en la escuela una escuela que conozco, estaban un poquito antes de la pandemia, estaban haciendo adecuaciones y caía polvo del tumbado, y un niño de 6 años hacía unos paquetitos y los vendía en el recreo a 25 y a 50 centavos. Las maestras le preguntaron por qué, y él dijo: porque yo quiero ayudar a mi abuelita que vende estos paquetitos. Entonces ahí tiene usted clarísimamente, hemos visto de una manera un poco gráfica, una abuela que está sola, que la mamá y el papá no están, se fueron, están afuera, y un niño de 6 años, como entra en el círculo. Entonces usted lo que ve es que la abuela está vendiendo, haciendo microtráfico, y el niño pretende ayudarla vendiendo un polvito blanco que era parecido al que la abuela vendía. Entonces esto, de nuevo, son los más pobres de esta sociedad que están envueltos, y después que están aprovechados por otros que son no los más pobres, son los más pillos, ¿no es cierto? Entonces, de nuevo, hay que mirar esto con ojos de comprensión, y lo que no quiere decir que hay que romantizar la violencia y que hay que decir aquí no pasa nada y sigan nomás. No, no, hay que pararla, hay que evitarla, hay que suprimirla, pero hay que comprender qué es lo que está pasando y hay que atacar las causas más profundas. Nosotros, la comisión, estamos atacando las manifestaciones, es decir, estamos tratando de parar y de apoyar para que las muertes no se den, los enfrentamientos no se den, y se den las condiciones para poder construir a partir de ahí una propuesta mucho más digna y mejor desde el Estado a la problemática de las cárceles. Pero no estamos atacando la raíz, no estamos atacando las causas de esto. Eso es un problema de fondo, de nuevo, que requiere el aporte y la qué sé yo, la confluencia de muchas cosas. Pasa por la educación, pasa por la economía, pasa por el trabajo, pasa por tener una vivienda digna, donde no estén toda la gente amontonadas en espacios tan pequeños, pasa por la salud, pasa por una sociedad más equitativa. A sociedades más equitativas, en general, hay menos delitos. Nelsa Curbelo, presidenta y vocera de la Comisión para el Diálogo Penitenciario y Pacificación, gracias por estar con nosotros esta mañana aquí en Caché Noticias. Muchas gracias a ustedes.